¿Ya tiene Mateo? Sí. Dice así, vamos a leerlo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, gracias por darnos este tiempo, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu palabra en esta hora, Señor. Ya te alabamos ahorita con cantos, con nuestras manos, con nuestras voces, Señor. Y queremos escuchar lo que hoy tú nos quieras hablar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerda de lo que vimos la semana pasada? Gracias. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? Porque ellos verán a Dios. Así es. Bueno, las bienaventuranzas del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, muchas veces las leemos como si estuviera fraccionado, como pues los pacificadores, los de puro corazón, etcétera, los limpios de manos, etcétera. Sin embargo, no es así. Si bien están separados por la palabra bienaventurados y una esperanza, sin embargo, todos forman parte de uno mismo, ¿sí? No debemos verlo como bueno, yo soy pacificador, pero me falta esto. Digo, a lo mejor si estamos creciendo o nos falta más en un área que en otra, sin embargo, no puede ser concebido las bienaventuranzas de forma aislada. Es un todo del carácter de Cristo. No son piezas separadas. Llegamos a esta bienaventuranza y contextualizando con la anterior, lo que acabo de decir, Matthew Henry dijo, los bienaventurados son puros para con Dios y pacíficos para con los hombres. ¿Sí? O sea, aquí Matthew Henry conecta perfectamente lo que les acabo de comentar, que es un todo, ¿sí? Puros para con Dios y pacíficos para con los hombres. La semana pasada estuvimos viendo que la pureza de corazón se manifiesta en acciones, en obras. Y hoy vamos a continuar con la siguiente parte. Esta bienaventuranza no es muy popular que digamos, es complicada, no de enseñarla o de entenderla, sino en la práctica. ¿Por qué? Porque los pacificadores, ¿qué tiene que haber para que haya un pacificador? Un conflicto. Y a nadie nos gusta estar en conflictos, a menos que usted sea el que lo inicia, ¿no? Y le gusta estar ahí peleando con la gente. Pero los conflictos son difíciles, no son algo fácil de afrontar. No es una tarea atractiva. Ahora bien, una persona que lleva o busca mediar un conflicto o llevar a la paz ese conflicto es alguien que va a recibir golpes de todos lados. No es lo mismo que un abogado. Ahora bien, aquí tenemos al hermano Mares y a Rita, que son abogados. Si alguien más lo es, pues también identifíquese con esa parte. Pero un conflicto, me imagino, o sea, defender a alguien, me imagino que no debe de ser algo, pues una tarea sencilla en el sentido de que, pues sí debe de haber un desgaste, ¿no? O sea, un conflicto nunca es algo sencillo. Ahora, alguien que está en el papel de pacificador no es como un abogado. Un abogado se planta de una de las partes y la defiende de la otra, y la otra parte tiene su propio abogado. Sin embargo, un pacificador no, un pacificador está en medio y recibe los golpes de ambas partes. Es una tarea difícil, una tarea que, como les digo, no es atractiva, y menos hoy en nuestros días. Un pacificador que no es alguien corrupto, alguien real. Hoy en día vemos que muchas personas se autodenominan o se denominan pacificadores. Hemos visto hoy en día que hay mucha gente que se hace famosa o que es muy conocida por ser gente que levanta la banderita de la paz, ¿no? Una banderita blanca en los conflictos.
Vemos hoy en día conflictos bélicos como los que se suscitan en Medio Oriente. Vemos Israel y Palestina, o el conflicto de Ucrania, o cualquier conflicto que haya. Y vemos gente que se levanta ahí con la bandera de pacificador, entre comillas. Hoy en día muchas de las personas que se levantan como pacificadores, o llamados pacificadores, están envueltos en conflictos mediáticos, donde muchas de las veces ellos buscan obtener un beneficio. Buscan fama, ser vistos, una remuneración económica, porque todo esto hoy en día, las vistas generan dinero. O sea, no es nada más solo por fama, sino que también hay dinero de por medio. Hoy en día se buscan intereses secundarios. Hay un interés de muchas personas que aparentemente buscan mediar un conflicto. Este no es el carácter de los pacificadores del que habla Jesús. Muchas de estas personas de las que les menciono no buscan en sí resolver el conflicto. No les interesa ni siquiera el conflicto ni las personas involucradas. Les interesan solamente sus intereses, sus beneficios. Y como vimos con la frase inicial de Matthew Henry, los pacificadores de los que habla la Biblia son hombres que vienen de una pureza de corazón. Vimos la semana pasada que esta pureza de corazón no hay dobleces, es una pureza de integridad. El carácter de Cristo es íntegro y así nos llama a Él a ser nosotros. O sea que no buscamos un beneficio ahí secundario, parecer, como dijimos la semana pasada, como los fariseos, que por fuera parecían rectos, sin embargo buscaban un beneficio. Vimos el ejemplo que mencionó Jesús, que parecían sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de falsedad. Bueno, de este tipo de pacificadores no habla la Biblia. Y no somos llamados a imitarlos a ellos. Vamos a ver varios ejemplos el día de hoy de lo que sí es un pacificador conforme al corazón de Dios. Ahora bien, un pacificador conforme al corazón de Dios, ¿qué tiene que tener para que sea con un corazón limpio? Bueno, primera cosa que tiene que tener es amor. Amor por las personas o los involucrados en este conflicto. O sea, por ejemplo, si vemos que alguien se está peleando, no sé, un hijo que está viendo a sus papás pelearse y quiere intervenir, lo hace por amor a ambas partes. Cuando quiere solucionar un conflicto, cuando se plantan de uno de los lados, bueno, la otra parte no le interesa mucho y ya se plantó en una posición, pero si realmente hay ese amor genuino por sus padres, buscará la resolución de ese conflicto. ¿Por qué? Porque le interesa a ambas partes, hay un interés real, hay un amor real. Acompáñame a 1 de Juan 4, 20 y 21. Me dicen cuando ya estén ahí. Estos dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La evidencia de que amamos a Dios es que amamos a los hermanos, a quien tenemos a un lado. A ver, voltee con el que está a su lado y si no hay nadie a ese lado, voltee al otro lado. Salud. Ahora para atrás, para adelante. Bueno, nuestros hermanos, nuestro prójimo, ¿sí? Ahora bien, podemos decir muchas veces, bueno, pero ahí dice hermanos, y a veces en un conflicto
Pues no está en mis hermanos, a lo mejor el conflicto es en mi trabajo o en mi familia y mi familia no conoce al Señor. Pues no son hermanos según el texto. Bueno, vamos a Mateo 5, 43 al 48. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ahí está por si decía, bueno, no es mi hermano. Bueno, ahí habla de nuestros enemigos y de nuestro prójimo. Si el prójimo a lo mejor no es una muy buena persona, bueno, y lo toma como su enemigo, bueno, igual ahí está el mandato, ámelo. Ahora bien, hay varios puntos en estos versículos bien importantes y hay que resaltarlos. Da una lista muy interesante. Primer punto, amad. Segundo punto, bendecid. Tercer punto, haced el bien. Y por último, orad por ellos. El amad no es un amor romántico como lo vemos en las películas, de que es emocional y que si lo siento. No, aquí no habla de sentir. El amor es una decisión. Y como vimos, la semana pasada vimos que las decisiones del corazón no siempre se sienten, pero si uno lo decide. A veces no se va a sentir. A veces uno va a querer, ay no, mejor, sí que le caigan las consecuencias. A lo mejor sí le van a caer las consecuencias de sus actos a la persona. Sin embargo, aquí el mandato es amad. Ahora bien, vimos la semana pasada que los pensamientos del corazón se manifiestan en acciones. O sea, yo puedo decir, como dice el versículo, que amo a Dios, y pues por fuera uno puede decir, pues sí, pero ¿qué dice el versículo que leímos? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, con el amor al hermano, al prójimo. Acciones concretas. Si amamos a nuestros enemigos o decimos amarlos, se debe de reflejar en el siguiente punto: bendecirlos. Y eso es algo bien difícil, la verdad, para nuestra carne, porque regularmente cuando nos hacen daño, ¿qué es lo primero que hacemos? Quejarnos, ir con alguien, con el vecino más cercano que tengamos para decirle, me hicieron esto, ya te enteraste, ora por mí. Ya ahí va el chisme, ¿no? O sea, pero fulanito me hizo esto. Queremos acusarlo con alguien y normalmente no hablamos bien de esa persona. No, si supieras, no lo ves, pero no sabes. ¿Pero qué nos dice aquí? Bendecid. No lo maldigas, bendícelo. Acciones. Y una acción bien difícil porque nuestra lengua es difícil de domar. Ahora bien, vamos a Romanos 12:14. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Más claro, el agua. Bendecid a los que os persiguen. Aquí añade algo más. O sea, no solo nuestros enemigos, sino que hasta los que nos persiguen, perseguir para hacernos el mal. Bendecid y no maldigáis. ¿Y qué cree? Esto no se queda ahí, aún hay más. Haced el bien. No solo se debe quedar en un dicho de la boca, que está bien y es difícil, pero no se queda ahí. Haced el bien.
Romanos, una vez más, tiene algo que decirnos al respecto. Vamos a Romanos 12, del 17 al 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Digo, por si nos quedaba alguna duda. Ahora bien, dice algo bien importante aquí, y es importante remarcar: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Si es posible, no siempre va a ser posible, y no siempre depende de nosotros, ¿sí? Muchas veces, aunque lo intentemos, aunque tengamos un conflicto con alguien y vayamos y le pidamos perdón, no nos van a perdonar a veces. No andamos bien, va a decir la otra parte. Bueno, mientras dependa de nosotros. Yo hice lo que me correspondía, y si la otra persona en un momento dado viene y sabes que sí tienes razón, lo perdono. O sea, me pongo a cuentas con esa persona, te perdono, no te preocupes. En mi corazón ya sanó eso. Pero mi corazón me corresponde a mí. El trato del Señor conmigo. Ya la otra persona, la respuesta de la otra persona no depende de mí. Ahora bien, aquí nos deja un ejemplo bien práctico por si nos quedó la duda. Dale de comer y de beber a un enemigo son acciones concretas. Son hechos llevados a la práctica, no es teoría de, sí, en el corazón lo perdono. Bueno, pero dice, si tú ves que tu enemigo tiene hambre, si le está pasando dura, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, si tiene necesidad que uno puede suplir, dale. Y no le demos como para que vea que yo soy muy bueno. No, o sea, porque ya hay contaminación en el corazón, ¿sí? Sino démoslo con un corazón de amor, como decíamos. O sea, un corazón de humildad en el que reconocemos, bueno, yo no soy mejor que esta persona. Dios ha tratado conmigo. Y ahora puedo ir y bendecirlo, aunque la reacción de la otra persona no sea buena. Y el último punto dice, de Mateo, dice, orad por ellos. Y orad no se refiere a una oración como los hijos del trueno, ¿no? Que decían, sí, vamos a rogar a Dios para que caiga fuego y los consuma a todos. No, o sea, no está hablando de ese tipo de oración. Sino es una oración en favor de esta persona. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, bueno, pero es que la persona es así o asá, poniendo un ejemplo de alguien que no es creyente, alguien que no es nacido de nuevo. No, pero es que mi jefe, mi compañero de trabajo, no lo conoces, o sea, es una persona muy mala, y puede ser que sea cierto. Ahora bien, Martin Lloyd-Jones dijo una vez, es una auténtica pérdida de tiempo y energía y alientos intentar conseguir una conducta cristiana de personas que no son cristianas. O sea, no esperemos que alguien que no conoce al Señor actúe como un creyente. No lo esperemos. Digo, si hay personas que son moralmente muy correctas y no conocen al Señor, sí, pero no esperemos ver el carácter de Cristo en alguien que no conoce a Cristo. Nuestro perdón o nuestra reconciliación en algún conflicto no depende de la actitud de la otra persona. A veces van a seguir actuando mal en contra de nosotros. Sin embargo, mi respuesta
no depende de eso. Como hijos de Dios tenemos que hacerles el bien, bendecirlos y debemos orar por ellos. No hay mejor bien que podamos hacerles que rogar al Señor por sus almas. De verdad, podemos suplirle un alimento y no van a pasar hambre, a lo mejor, hambre física, pero el rogar por su salvación, hombre, eso lo vale todo, porque pues que es la comida, o la sanidad, puede uno ayudarlo con el médico, etcétera. Sin embargo, si sigue como va esa persona, se va a ir al infierno. Sin embargo, si oramos por su salvación y sabemos que decimos, no, es que mi compañero o mi vecino es así asado, bueno, pongámoslo delante de Dios e intercedamos por él. Digo, no vaya y le predique, te vas a ir al infierno. Sea sabio, por favor. Que Dios lo guíe. Incluso para evangelizar, para presentar el evangelio hay que tener sabiduría de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo. No se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Si Dios no nos guía, aunque le presente algunos puntos del evangelio, va a rebotar y se va a endurecer la persona. Usted predique siendo guiado por el Espíritu Santo y ore por las personas. Y el Señor lo va a guiar y va a poner la situación para evangelizarlo. Todo esto que acabamos de mencionar no son cosas fáciles. Nuestra carne se va a oponer. Si alguien vamos saliendo de aquí y se nos atraviesa acá en Forjadores un carro, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tocar el claxon y nos va a salir una bendición a lo mejor. Hay gente que luego dice, Dios te bendiga, pero lo dice con un corazón como maldiciéndolo. Eso es de cuidado. Tenga cuidado. Guardemos nuestro corazón y nuestras palabras. No son cosas fáciles. Sin embargo, decía, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Parte de lo que está hablando también en la bienaventuranza, ¿no? Que ¿cómo es Dios? Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Hay gente que dice uno, ¿por qué le va bien? ¿Por qué sus cosechas crecen? Etcétera. Bueno, en aquellos tiempos era más común ver gente con sembradíos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Que el Señor es bueno. Él da lluvia parejo para todos. Ahora bien, usted y yo, ¿somos buenos por nosotros mismos? No. No hay justicia en nosotros. Y muchas veces perdemos de vista eso. Cuando perdemos de vista de dónde nos sacó el Señor, es cuando se nos complica más esto. Cuando se nos complica perdonar. Cuando se nos complica, no, es que no lo merece. Claro que no, nosotros tampoco. Y sin embargo el Señor nos perdonó. Vamos a Ezequiel 18:23. Vamos a ver algo más del carácter de Dios, cómo es el Señor. Dice así, hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es cuando no se espera una respuesta, cuando ya está implícita en la frase. Dice así, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y luego en el 18:32 dice así, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Por si no nos quedó clara la pregunta retórica, en el 18:32 dice, no quiero la muerte del que muere. Dios no se agrada en que el pecador siga en su camino. Nosotros tampoco debemos
tomar esas actitudes, decir que le caiga un rayo, o sea, no, así no es el Señor. El Señor no es así. Veamos su ejemplo y tomemos su ejemplo de su carácter. Hoy en día vemos incluso dentro de las congregaciones mucha gente que dice, ¿por qué Dios no castiga a la gente mala? ¿Por qué permite la injusticia X o Y? ¿Por qué no se deshace de los pecadores? Sin embargo, olvidamos lo que dice Romanos 5, 8 al 10. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, ¿qué dice? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. O sea, imagínense, Cristo va en el camino con la cruz, le van escupiendo, le jalaron los cabellos, lo golpearon, lo azotaron. O sea, fue una golpiza bien horrible. Y sin embargo, él siguió caminando con la cruz. Él pudo haber dicho, pues ahí se le echan. O sea, y mandar con un solo ángel hubiera sido suficiente para acabar con todos los que estaban ahí. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Siguió. No era algo fácil. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga su voluntad del Padre. Y se hizo. Y él siguió. Él siendo totalmente justo, santo y con el derecho de condenarnos directamente, el Padre mandó a su Hijo. Y el Hijo cumplió la voluntad del Padre. Hemos visto que para ser un pacificador conforme al corazón de Dios necesitamos primeramente un corazón limpio. Y no uno que busca obtener un beneficio o algo oculto. Lo vimos con detalle la semana pasada. Si no vino, ahí está la grabación, se la pide al Jeremy. Pero necesitamos un amor real por las personas. De tal manera que cuando hay algún conflicto podamos ir y mediar, ponernos en medio de la situación y poder intervenir. Ahora bien, hagámoslo con sabiduría, le digo. Hay momentos también para entrar al conflicto y formas. Pero el primer paso es el amor por el prójimo. Si no hay amor por el prójimo, ni se meta. Vamos a ver dos ejemplos de pacificadores. El primero está en Éxodo. Vaya buscando Éxodo 32 del 1 al 6. Bueno, vamos a leer un poquito más. Éxodo 32, 1. Como contexto, en este punto el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, donde fueron esclavos por 400 años y acaban de presenciar la mano de Dios de una forma impresionante, sacándolos, muy visible. O sea, salud. Vieron cosas, presenciaron prodigios, milagros, cosas que con sus propios ojos. Yo sé que suena, se me fue la palabra, pero ellos lo presenciaron. No se los platicaron sus padres, no se los platicó un amigo, no, o sea, ellos lo estaban viendo. O sea, imagínense, el mar se abrió, plagas tras plaga tras plaga. O sea, todo lo que vieron fueron cosas que son muy impactantes. Lo leemos y a veces lo leemos así como va, porque no estuvimos ahí, pero o sea, a veces con poquito, ya viste, o sea, imagínense esto. Fueron liberados por Dios de Egipto, del faraón, y entonces llegan al monte Sinaí. Y Moisés sube al monte para hablar con Dios. Entonces, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón
y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron. Los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, estamos viendo que los acaba de sacar el Señor con mano poderosa, con milagros impresionantes, de forma visible. Vieron la columna de nube y el fuego en la noche. Y de repente llegan ahí y ¿qué hacen? Levantan una estatuita de un becerro de oro que ellos hicieron con sus manos. O sea, ¿qué acaban de ver? Y vienen y pregonan fiesta con un ídolo. Qué desgracia, o sea, la verdad es... Y lo tenemos que leer y nosotros no caer en lo mismo, porque muchas veces podemos caer en esto también. No de esta manera, a lo mejor no vamos a ir a comprar una estatuilla. Sin embargo, muchas veces Dios nos ha mostrado su mano y ha mostrado que está con nosotros, y de repente la primera de cambio ya andamos tirando la toalla. Y podemos caer en cosas como ellos. A lo mejor no en ese nivel, pero puede haber idolatría en nuestro corazón y que el Señor vemos que nos ha provisto de forma muy impresionante y de repente, ay no, o sea, está esta situación, me falta dinero, voy y empeño el carro o empeño lo que sea. Y el Señor no me dijo que hiciera eso. Y el Señor me ha estado mostrando su guía, su dirección, y podemos cometer errores de este tipo y caer en pecado. Le digo, a lo mejor no va a ser una estatuilla de yeso, pero en el corazón que hay. Y vemos qué respondió Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Una respuesta bastante apremiante de Dios. Hazte un lado, los voy a hacer polvo, y de ti voy a sacar una nación. Moisés pudo haber dicho: bueno, sí es cierto, es una nación bien dura y yo voy a batallar también con ellos más adelante. Por 40 años estuvo ahí batallando con ellos. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Pacificador, dice. Pero Moisés le rogó al Señor que no lo hiciera. Señor, suplicó, ¿por qué se ha encendido tanto tu ira contra este pueblo al que sacaste de Egipto con tu gran poder y tan grandes milagros? ¿Quieres que los egipcios digan: Dios los engañó y los hizo ir a las montañas para matarlos y borrarlos de la tierra? Aparta tu ira y no hagas esto a tu pueblo. Recuerda lo que le prometiste a tu siervo Abraham, Isaac e Israel cuando juraste por ti mismo: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda la tierra que he prometido a tus descendientes, y le heredarán para siempre. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos y no los destruyó. Un pacificador, un hombre que se puso en medio entre Dios y el pueblo.
La sentencia de Dios era justa. Ellos habían pecado, ellos se habían rebelado en idolatría. Las consecuencias de la idolatría eran de muerte. Sin embargo, si bien la oración nunca va a buscar doblarle las manos a Dios o doblarle el brazo a Dios, porque ese no es el sentido que se aplica aquí. Sin embargo, sí destacamos la actitud de Moisés. O sea, Moisés bueno, como les digo, o sea, pudo haberse hecho a un lado y digo, sí, o sea, igual él es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si levanta de ellos descendencia, se está cumpliendo la promesa. Sin embargo, no hizo eso. Él intercedió por su pueblo. Aunque no era un pueblo agradecido y a él también lo trataban mal, él intercedió. Se puso en medio. Y vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios busca este tipo de personas. Y no porque sean personas especiales, sino porque cada uno de nosotros estamos llamados a ello. Dice Ezequiel 22, 30 y 31, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por lo tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dice, y busqué un hombre que se pusiera en la brecha. Dios busca gente así, gente pacificadora que se ponga en medio. Y como dijimos, o sea, no solamente van a ser buenas intenciones, porque puede haber gente bien intencionada que, pues, yo quiero el favor de mi nación. Sin embargo, como vimos, esto se va a manifestar en acciones, o en obras. Y esto se va a transformar al final en un clamor delante de Dios. Ponerse en la brecha a favor de la tierra es el trabajo de un pacificador. Y nuestro segundo pacificador es nuestro pacificador por excelencia. Uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Cada uno de los nombres está para una serie, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a centrarnos en Príncipe de Paz. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para reconciliarnos con el Padre. Exactamente como lo estaba haciendo Moisés, es una figura. Cristo vino y se puso en medio, en favor de la tierra, del hombre, del pecador. El castigo era justo. La ira de Dios era justa, sin embargo Jesús se puso en medio, como Moisés lo hizo. Juan 1, del 9 al 12 dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El creador del universo vino al mundo, a un mundo pecador, a un mundo rebelde, a un mundo que era enemigo de Dios, del cual nosotros salimos. No olvidemos esa parte. No lo leamos como, sí, los fariseos o el pecador, aquel. No, o sea, nosotros estábamos ahí. Y vimos que como Moisés fue sombra y figura de lo que venía, de lo que hizo Cristo. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O
Son versículos que a veces los conocemos, nos los sabemos, los memorizamos, pero son muy fuertes. Y nuevamente en Romanos 5 dice así, del 6 al 11, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este más, cuando un más no tiene acento, no significa de suma, de añadir, sino más sin acento significa pero, sin embargo. Como pequeño paréntesis, nunca lo diga junto. No es pero más sin embargo, es pero o más o sin embargo. ¿Vale? Leámoslo así. Estamos hablando de que Cristo, dice este versículo que había gente que podía morir por alguien bueno. Era concebible que alguien muriera por alguien bueno. Sin embargo, o cambiamos esta palabra más, pero Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, a diferencia de los anteriores, a diferencia de los que podían morir por alguien bueno, alguien puede morir por sus hijos, alguien puede morir por sus padres, por su esposa, por alguien que estima. Sin embargo, con Dios no fue así. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sufrió el castigo por nuestra paz. El pacificador con mayúsculas es quien puso su propia vida en favor de la nuestra, sin nosotros merecerla. No solo fueron palabras, como dijimos, vimos al principio que hay pacificadores hoy en día que solo les interesa sacarse una selfie ahí en un barquito con alguna bandera de algún país de Medio Oriente. Y muchos likes y muchos me gustas, ya, bien por ellos. Pero no les interesa la causa. Y sin embargo aquí, nuestro pacificador con mayúsculas, él no solo fue palabras, él se involucró completamente. Dice Isaías 53 del 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él es nuestro ejemplo de pacificador, el carácter de Cristo. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿cuál es el mensaje que puede dar paz o llevar paz al pecador o al mundo pecador? El Evangelio de Cristo, por las obras de Cristo, no por las nuestras. Hay un ministerio que todos compartimos. Aquí alguno puede estar en el aseo, con los niños, en la alabanza, en cualquier ministerio. Sin embargo, todos compartimos un ministerio, el ministerio de
la reconciliación. Reconciliación es el fundamento del pacificador. Busca reconciliar ambas partes. O sea, todos estamos en este ministerio de ser pacificadores. Pacificadores o reconciliadores, ¿para qué? Para que por medio de Cristo los pecadores puedan ser reconciliados con Dios y hechos hijos de Dios. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué hizo? Nos encargó a nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos estamos en este ministerio de la reconciliación. Como les mencioné al principio, las bienaventuranzas del Sermón del Monte no son pequeños fragmentitos que tomamos y me suena más a mí. No, o sea, en conjunto es toda una unidad que forman el carácter de Cristo. Y esto debemos nosotros también ser, reconciliadores, pacificadores, pero no pacificadores para cualquier conflicto. Hay conflictos en donde no tenemos parte, hay conflictos que es necio intervenir. Pero en este conflicto, en el conflicto por la eternidad, por las almas de las personas, en esto sí debemos estar. ¿Alguien tiene algún familiar, amigo, conocido que no es salvo? Yo sí. Bueno, pues sí tenemos trabajo. Pero seamos conscientes, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidemos estos versículos de Isaías, cómo fue azotado y herido por nosotros. Porque muchas veces podemos tener una banderita de paz, sin embargo ir buscando, como los fariseos, nada más azotar a la gente o buscar un propio beneficio nosotros. Vimos la semana pasada, con un corazón limpio, un corazón puro. Vamos a orar. ¿Sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Señor, y no sea un día más, no sea un servicio más, no sea una enseñanza que se archiva en internet y ahí queda. Señor, que seamos pacificadores y reconciliadores de a de veras, Señor, que así como hoy lo vimos, nos involucremos nosotros mismos, Señor, en favor de la tierra. Así como lo vimos en Cristo, nosotros también queremos hacerlo. Queremos seguir los pasos de nuestro Maestro, Señor. Perdónanos por nuestras negligencias, Señor, perdónanos, porque no lo hemos hecho fielmente, porque ni siquiera como dicen por ahí, ni a siervos inútiles hemos llegado, porque no hemos hecho lo que debemos hacer. Perdónanos, Señor. Queremos cumplir fielmente este mandato, y que no solo es un mandato, una orden, sino que venga de un corazón agradecido, un corazón entendido, un corazón de amor hacia el prójimo, un corazón de amor hacia los que conocemos y aún a los que
nos buscan nuestro mal. Señor, que este amor crezca, Señor, un amor conforme al tuyo. Que no busquemos pagar mal por mal con las personas a las que no les caemos bien o que procuran nuestro mal, sino que haya ese amor con el que tú nos amaste para con todo nuestro prójimo, Señor. Porque en eso se manifiesta que te amamos, Señor. Queremos crecer en este amor. Gracias te damos por ese tiempo, Señor. Que cada día, Señor, meditemos en tu palabra y sigamos dándote respuestas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.